La Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hay muchas cosas buenas que nosotros debemos hacer, pero no las hacemos y estamos pecando. Y decíamos en una de las reflexiones anteriores que compartíamos acá en esta cabina de radio, que para el Señor pecado es pecado. No hay pecado chico ni pecado grande. Pecado es pecado. Lo que cambia en los diferentes pecados, lo que cambia es las consecuencias. Allí sí hay diferencia. Pecado es pecado para el Señor, pero las consecuencias de un pecado no son las mismas consecuencias de otro pecado. Ahí sí hay variación. Pero al final pecado es pecado. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hay muchas cosas que el Señor nos enseña a hacer y que no las estamos haciendo. No las estamos haciendo. Por ejemplo, vamos a continuar con otros pecados más que omitimos. Por eso le llamamos pecados de omisión. Porque hay cosas que omitimos, que no las hacemos y deberíamos hacerlo. Por ejemplo, la omisión de advertir al que peca. Hay personas que ven a un hermano, a una hermana, a un amigo, que van rumbo al pecado, que van rumbo a la destrucción de sus vidas espirituales. Sin embargo, no les advierten. Ahí los dejan. Y son conocedores de la palabra, pero ellos, conociendo la palabra, no les advierten y dicen: yo no me meto con él, yo no me meto con ella. ¿Y sabes qué? Tú, sabiendo que aquel va rumbo a su perdición, a un guindo, y tú no le adviertes, aquel peca y tú pecas también, dice la Escritura, porque omites advertirle. Mira, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 8, dice la Escritura. Dice la palabra del Señor: si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, su sangre yo la demandaré de tu mano. Amén. Amén. ¿Te das cuenta? Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, su sangre yo la demandaré de tu mano. Hay muchos que dicen: yo no me meto en la vida de nadie. Allá él, allá ella. Hermano, si tú sabes de algo, tenés como cristiano, como cristiana, tienes el deber de advertirle. Tienes el deber de exhortar. Es un deber. Y si tú no adviertes, si tú omites eso, diciendo: yo no me meto en la vida de nadie, ese va a ir a pecar, va a ir al guindo, pero tú también, el Señor te lo demandará de tu mano. Amén. Hay gente que dice: es que yo no quiero problemas con nadie. O sea, por eso no exhortan a nadie. No quiero problema con nadie, no me quiero meter en la vida ajena. No es meterse en la vida ajena. Como cristianos, como cristianas, que el pueblo de Dios está para advertir, está para exhortar, está para prevenir que aquella persona se pierda. Callar cuando alguien va rumbo al pecado también es pecado. Pecado de omisión es no exhortar, es no corregir con amor, es no advertir. Y nosotros como cristianos debemos advertir. Tú puedes decir: pero es que la persona se va a enojar conmigo. Si yo le digo algo, se va a enojar. Hermano, ¿qué importa que se enoje? Al final, si aquella persona reconoce, entonces después estará agradecido, después estará agradecida contigo, cuando vea que lo que le hiciste fue un bien. Pero si aquella persona no reconoce, va a ir al guindo, pero tú habrás salvado tu responsabilidad con el Señor. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias cuando nosotros omitimos esta parte, cuando no exhortamos? El hermano se pierde, la iglesia se enfría, porque si hay un hermano que está
en malos pasos y tú lo sabes, pero callas, no dices nada. No dices nada a un hermano, ni a la hermana, ni al pastor, ni a la pastora. Tú no le dices nada, pero te das cuenta que tu hermano anda en malos pasos. Entonces comienza el enfriamiento espiritual dentro de la iglesia y Dios pide cuentas. Esas son las consecuencias. Dios pide cuentas. Dice, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, su sangre yo la demandaré de tu mano. Si ves a alguien caminando hacia un hoyo y no le dices nada, eres responsable de su caída, porque omitiste lo que debiste haber hecho y estás pecando. Esos son pecados de omisión. Pecas, dice la Escritura. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces es bueno advertir a alguien cuando tiene una conducta mala de pecado. Es bueno, sí es bueno, pero si no lo hacemos estamos pecando. Debemos hacerlo, debemos exhortar. Eso es bueno exhortar. Otro pecado de omisión es la omisión de hacer el bien cuando podemos. Cuando podemos hacer el bien, pero omitimos, no lo hacemos, porque hay gente que Dios nos ha puesto en el camino y hemos tenido oportunidad de ayudarle, de apoyarle, pero no lo hacemos, lo omitimos. Estamos pecando. Dice la Escritura en Proverbios, capítulo 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Amén. Amén. ¿Te das cuenta que ese es un mandato? ¿Cómo dice el mandato? No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Cuántas veces en el camino de nuestra vida Dios nos ha puesto a personas que han necesitado de nuestra ayuda y ahí hemos dejado las cosas? No les hemos ayudado. Te voy a poner un ejemplo sencillo, muy sencillo, que se nos presenta bastante en la calle. Tú puedes ver que va una persona empujando un carretón en una cuesta, en una calle bien paradita, esa calle bien elevadita. Y tú miras que va aquella persona con el gran esfuerzo empujando su carretón, ya sea de esquimo, ya sea el que vende verduras, el que sea. Pero tú vas ahí, lo miras, sigues tu camino, omitiste ayudarle. Eso es un pecado de omisión. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, a veces nosotros decimos que andamos bien con el Señor porque vamos a la iglesia, porque adoramos, porque cantamos, porque no fallamos, porque diezmamos, porque ofrendamos. Pero muchas veces pecamos en todos estos pecados de omisión. Hemos visto a alguien con gran necesidad. Ni siquiera nos hemos bajado de la acera a ayudarle a poder llegar hasta la cima de la calle, a poder subir a ese pobre hombre con sus verduras, a ese pobre esquimero. Ahí caminamos, seguimos nuestro camino. Hermanos, no solo es dinero. Una palabra de ánimo puede ser que alguien necesite y tú no se la diste. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Puede ser una visita, puede ser una oración, puede ser un consejo que tal vez estaba en tu alcance dárselo y no se lo diste a aquella persona. Puede ser un acto de misericordia. Pecado de omisión es ver la necesidad y no hacer nada. Eso es un pecado de omisión. Y muchas veces hemos omitido todas esas cosas en nuestra vida. Consecuencias son corazones endurecidos. Porque muchas veces a aquel que no le hicimos un favor, esa persona se va a endurecer el corazón por nosotros. Va a decir, mira, y el hermano Bayardo, ¿verdad? Me pueden ver a mí. Y va a decir, mira, el hermano Bayardo y es cristiano. Pero viste que ni me ayudó. Aquel día miró que iba sacando la lengua. Cuando iba rumbo arriba en esa calle empujando el carretón, pasó, me miró y ni siquiera me extendió su mano. Y entonces, ¿qué es lo que provocó? Un corazón endurecido en esa persona. ¿Cuáles son las consecuencias? Una fe muerta. Una fe muerta. Porque la fe sin obras es muerta, sería una fe muerta en mí. ¿Cuáles son las consecuencias? Una religión sin fruto.
Sí, porque nosotros decimos profesar una religión adorando a nuestro Padre, pero no hay frutos. Dice la Escritura, la fe, si no tiene obra, está muerta, dice el apóstol Santiago 2:17. Así que ese es un pecado de omisión también. Otro pecado de omisión es de vivir lo que ya sabemos. Ese es un pecado de omisión, vivir lo que ya sabemos. Por ejemplo, muchos saben que deben perdonar, pero allí viven con rencor, con odio, con aquella persona que los hirió en un día, en algún día, y no lo pueden perdonar. Allí viven, visitan la iglesia, cantan, adoran, no fallan al culto, pero viven con su odio, con su rencor. Están viviendo lo que ya saben. ¿Qué es lo que ya saben? Que deben perdonar. Dios manda a perdonar. El pecado de omisión es que deben dejar ese pecado, ese rencor, ese odio, y no lo dejan, están omitiendo esa parte. Deben reconciliarse, deben servir, pero la postergan para mañana, para después. Cuando esté mejor, dice la persona, cuando esté mejor voy a perdonar, cuando esté mejor. Ese es un pecado de omisión. Y viven muchas cosas que ya han escuchado de la palabra, no las hacen, las omiten. Y muchos tienen ese pecado de omisión. El perdón es uno de los temas que más se predica en la iglesia y es el que menos se practica. Muchos omiten esa parte, no perdonan al ofensor. Ese es un pecado de omisión. Pecado de omisión, no obedecer lo que ya conocemos. Eso es, dice Lucas capítulo 12, versículo 47. El siervo que entendió la voluntad de su Señor y no la hizo, recibirá muchos azotes. Amén. Amén. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra, vamos poco a poco conociendo la voluntad de Dios. Porque en la palabra, en la escritura, nos va dando a conocer lo que Dios quiere para con nosotros. Y cuando nosotros no obedecemos lo que ya conocemos, lo que el Señor ya nos ha dado a conocer de su palabra, de su voluntad, cuando omitimos eso, estamos pecando. El siervo que entendió la voluntad de su Señor y no la hizo, recibirá muchos azotes, será castigado, en otras palabras. ¿Cuáles son las consecuencias? La disciplina de Dios. Dios va a disciplinar. Hay un estancamiento espiritual, esa es otra consecuencia. Estamos estancados en nuestra vida espiritual. Hay pérdida de bendición. Cuando nosotros conocemos la palabra y somos desobedientes a ella, eso se llama pecado de omisión, porque omitimos lo que ya Dios nos quiere de nosotros. No es ignorancia, es desobediencia silenciosa a la palabra de Dios. ¿Y cuál es la raíz? La raíz de los pecados de omisión comúnmente es el desconocimiento de la palabra. Muchas personas, como no conocen de la palabra, no conocen lo que Dios quiere de ellos, entonces por eso omiten muchas cosas que debían hacer y no las hacen. Cuando no leemos la Biblia, no sabemos lo que Dios quiere, no sabemos qué debemos hacer, qué es lo que Él nos está pidiendo. Vivimos por costumbre, no vivimos por convicción, y esa es la raíz de pecar en omisión. Por eso Satanás no quiere que el cristiano estudie la Biblia. Mira, entiende esto. Por eso es que Satanás no quiere que tú te des cuenta lo que el Señor quiere para contigo, porque sabe que vas rumbo a una perdición eterna porque vives en un pecado de omisión. Y repito, la Biblia enseña claramente que pecado es pecado, y estos pecados son tan terribles que, al igual que los otros pecados que se ven, que se conocen, como matar, como robar, como destruir, como hacer daño, estos pecados de omisión también te llevan a la muerte o a la condenación eterna, porque pecado es pecado en la Biblia.